parte de ese brote, bien al comienzo del brote, lo que tendríamos nosotros acá, detrás de la nuez de Adán, que es bien manifiesta en los hombres, es la laringe. Nuestra laringe, que tiene forma rectangular, está rodeada por un grupo de cartílagos que hablamos el otro día. Cartílagos tiroides, cricoides, retinoides, cuboides, cuneiformes, son unos cuantos. En realidad, todo esto depende del mesodermo de los arcos branquiales 4, 5 y 6. Cuando se forma el brotecito, primero ese agujero que tenemos es bastante agrandado. Por arriba del brote tenemos la protuberancia epiglótica y más arriba lo que tenían los esbozos de la lengua. A los costados de esta hendidura van a aparecer dos rebordes que son las tumefacciones aritenoides. Ahora yo tengo un orificio grande, que es esta glotis primitiva, que en la medida que estos cartílagos que están formando acá crezcan hacia adelante, la van a hacer más finita y con forma de letra T. O sea, la glotis definitiva, el espacio no es tan grande, es mucho más chiquitito y tiene forma de letra T. Y una vez que pasa esto, a los costados de las laringes aparecen, si esta fuese la laringe, aparecen unos rebordecitos. Esos rebordecitos son las cuerdas vocales. O sea, son unos relieves abajo mesodérmico, pero afuera de endodermo, que cuando pase el aire van a vibrar y van a permitir, además del movimiento que haga la caja de la laringe, van a permitir de que nosotros emitamos sonido. Está, o sea, nada del otro mundo el origen de la laringe. A continuación de la laringe, el tubo, ese brotecito, se estira y va a generar la tráquea. La tráquea es internamente tejido endodérmico, con células que además producen mucha mucosidad. Esa mucosidad tiene que ver en mantener el tubo en sí húmedo y permitir además que todas las cosas que vamos aspirando y que no corresponden, tierra, polvito, etcétera, sea todo sacado hacia el exterior. La tráquea nuestra parece esos tubos de las piletas que tienen todo como anillos, porque nosotros tenemos todo alrededor de la tráquea unos anillos cartilaginosos que le dan la estructura a la tráquea para que no se apriete y no colapse. Ahora, ese tubo que empieza a crecer hacia abajo va paralelo a los dos canales pleurales. Acuérdense, los canales pleurales, en un comienzo, un fin de tercera semana, nosotros teníamos el mesodermo de la placa cardiogénica, acá estaría la membrana bucofaringea, acá la lámina precordal, más o menos a esta altura los somitómeros, y la horquilla, esta parte de la horquilla de la placa cardiogénica, continuaba con los mesodermos laterales. Esta primera parte, el final de la placa cardiogénica y el comienzo de los mesodermos laterales, como tienen forma de dos tubos largos paralelos, se denominan canales pleurales. Eso va a ser nuestra cavidad pleural. Cuando la cavidad pericárdica pase acá al costado y llegue hasta abajo, los canales pleurales van a quedar a los costados. La lógica indica a pensar de que los pulmones se van a meter por acá adentro, y en realidad no hacen eso. Estos brotes vienen, chocan contra la pared de este canal pleural. Esta que está al lado adentro es la pleura visceral, y esta que está afuera es la pleura parietal. Empujan, entonces quedan rodeados por la pleura visceral. En la medida que se va formando pulmón y esto emite otra prolongación, la pleura lo acompaña. Entonces, cada una de esas prolongaciones que van a ir formando para ir formando el pulmón va a ser siempre acompañada por fuera por la pleura visceral. Cuando se forme nuestro pulmón, y lo hago en forma triangular, que es más fácil, esto sería el bronquio, este es el pulmón, nosotros vamos a quedar
con la pleura visceral rodeando totalmente al pulmón, un rebordecito retoma y sigue la pleura parietal. Nuestro pulmón está rodeado por la pleura visceral y entre la pleura visceral y la pleura parietal hay un espacio que tiene presión negativa, que es lo que nos permite respirar. Cuando una persona, por X motivo, tiene una perforación de esta cavidad, se rompió una costilla, por ejemplo, con un accidente, cambia la presión, porque ahora están igualadas la presión de adentro con la de afuera, y el pulmón colapsa, no se puede respirar. Eso sería el neumotórax. ¿Está? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sigo. Nuestros pulmones, yo dije, el del lado derecho tiene 3 lóbulos, el del lado izquierdo tiene 2 lóbulos, en realidad están formados por un montón de conductos. Si nosotros arrancamos desde la tráquea, nosotros tenemos la tráquea y de ahí nacen los bronquios primarios. Esos bronquios primarios, a su vez, se dividen de un lado en 3 y del otro lado en 2, que serían los bronquios segmentarios. A partir de acá se empieza a dividir un montón de veces, casi hasta 27 veces se divide cotónicamente, o sea que cada uno de estos da 2 y a su vez da 2 y a su vez da 2 y se comienza a formar todo el pulmón. La secuencia de todo esto es los bronquios primarios primero y los bronquios segmentarios después. Después los bronquios segmentarios, porque se dividen unas 8 o 9 veces, se empiezan a hacer cada vez más finitos y se van a ir dividiendo en bronquiolos, bronquiolos propiamente dichos, los primeros, bronquiolos terminales, los que le siguen, bronquiolos respiratorios, esos últimos van a dar origen a los conductos alveolares, los conductos alveolares dan origen a los sacos alveolares, y dentro de los sacos alveolares tenemos los alveolos. Y dentro de los alveolos tenemos los neumocitos. 2 tipos de neumocitos. Los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. ¿Están? Ahora, recuerden, nuestro sistema pulmonar se empezó a formar, o sea, nuestro sistema respiratorio se empezó a formar desde la 4ª semana de desarrollo, porque desde el momento que se formó el esbozo laringotraqueal, nosotros podemos decir, se está formando el sistema respiratorio. Ese sistema respiratorio va a tardar en formarse más o menos correctamente 7 meses. Es uno de los aparatos que más lento se forma desde el punto de vista funcional. Porque acuérdense, cuando hablamos de etapa del desarrollo embrionario, nosotros decíamos, un bebé de 6 meses no es viable porque no tiene centro de la respiración, centro nervioso de la respiración, y porque su pulmón no está capacitado para permitir el intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque no tenía neumocitos tipo 2. Dentro de los alveolos, nosotros tenemos 2 tipos de neumocitos. Los neumocitos tipo 1, que hacen sostén, y los neumocitos tipo 2, que producen la surfactina o factor surfactante. Esa surfactina es la que permite que se produzca un cambio de tensión superficial y que haya intercambio del oxígeno y del dióxido de carbono de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, como quieren decirlo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Qué producían los neumocitos tipo 2? Surfactina o factor surfactante. Ahora, el desarrollo de los pulmones tiene 3 etapas. Una etapa pseudoglandular, donde parece una glándula, pero por supuesto no es una glándula. Una etapa canalicular, donde se van a formar casi todos los conductitos, y una etapa final, que es la última, que es la etapa alveolar. La etapa alveolar comienza justo el 7º mes de desarrollo embrionario y termina el 8º año de vida. O sea que nuestros pulmones llevan casi 8 años y monedita para estar formados totalmente.
La otra característica de nuestros pulmones es que generalmente no están abiertos, o los alvéolos funcionando en un 100%, sino que lo van haciendo durante o según la necesidad que tengamos nosotros. Si nosotros estamos en reposo, estamos acostados, estamos mirando tele, nuestros pulmones bajan la menor cantidad de los alvéolos funcionando. Hay una parte de los alvéolos que está bien activa y el resto está como más quieto. En la medida que empezamos a movernos más, esos alvéolos empiezan a abrir más y bueno, ahí es que empezamos a tomar más aire. Si estuviésemos haciendo una actividad física, eso además va acompañado con un cambio de la forma de respirar y además va acompañado por una contracción del vaso para que aporte mayor cantidad de sangre al cuerpo. Por eso el otro día cuando hablábamos del vaso decíamos lo de la gimnasia, que por ahí cuando uno está en estado físico empieza a hacer algo y le duele el vaso. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta acá? Vieron que no es difícil el sistema respiratorio. No hay demasiado para decir. Una cosa más importante del sistema respiratorio. Desde el momento que se rompe la membrana bucofaringea, el líquido amniótico penetra dentro de la faringe y por lógica va a todo lo que sería el intestino primitivo. Cuando se forman nuestros pulmones, ese mismo líquido amniótico que está entrando por la boca a todo el sistema digestivo, por lógica, va a entrar también a lo que sería el brote laringotraqueal. Y por lógica, ese líquido va a llegar hasta el último alvéolo de nuestro sistema respiratorio. Cuando nosotros estamos por nacer, nuestro pulmón, un tiempito antes, ya empezó a hacer pruebas de movimientos respiratorios. Hace movimientos muy suavecitos, a veces cuando hace movimientos violentos, como si fuese el hipo, eso es sufrimiento fetal, eso no tiene nada que ver con la parte normal. Esos pequeños movimientos de inspiración y expiración que está haciendo, por otro lado, están permitiendo que el líquido que está adentro entre y salga. O sea que si nosotros miráramos un pulmón de un chiquitito, no lo vamos a ver colapsado, los vamos bien, bien llanitos, nada más que en vez de tener aire, va a tener líquido amniótico. Ese líquido amniótico tiene que ser eliminado para que el bebé comience a respirar correctamente. Una cosa es ese líquido amniótico que él tuvo dentro o tiene dentro de sus pulmones de manera fisiológica, porque se está desarrollando, y otra cosa es cuando durante el parto el bebé no sale a tiempo y hace una aspiración por ahí muy violenta saliendo y absorbe el líquido amniótico de nuevo y se aspira. Ese es otro problema. Eso ya sería una cuestión patológica. Ahora, durante el parto a nosotros nos pasan por el canal del parto, nos comprimen, dijimos, después que salimos, después que nos apretaron todo, la lógica es tomar aire, nosotros tomamos aire y desde el momento que tomamos aire, los alvéolos, no todos, algunos empiezan a abrirse más, empiezan a captar ese oxígeno y por otra parte, lentamente empezamos a eliminar el líquido amniótico. Una parte porque se elimina con la compresión, otra parte con tos y otra partecita se va absorbiendo, va entrando a la circulación general y bueno, llega un momento que nuestro sistema pulmonar está lleno de aire y ya no de líquido. ¿Está? ¿Se entiende? Vamos a ver, vamos a compartir el resumen de esto. Yo solo les muestro las imágenes, después vamos a hablar se las voy a pasar a ustedes, para no hacer demasiado largo todo esto. Compartir. Vamos acá. ¿Ven el dibujo, perdón? Sí, profe. Sí, bueno. Fíjense, esto es lo que me interesa. Nosotros tenemos el intestino primitivo empieza a generar
en el medio 2 crestitas, que en este caso no tienen nombre. Esas crestas se unen entre sí, forman un tabique. El tabique se llama así, tráqueo esofágico, porque de un lado va a quedar la tráquea, del otro lado el esófago, y empieza a crecer el esbozo hacia atrás. En la medida que se va yendo hacia atrás, se termina separando, y en un momento dado tenemos la tráquea por delante, porque es como somos nosotros, y el esófago por detrás. Ese conducto va a llegar hasta la altura del tórax. Cuando llega a la altura del tórax, primero se divide en dos brotes broncopulmonares. Después esos 2 brotes broncopulmonares se vuelven a dividir, el del lado derecho en 3 y el del lado izquierdo en 2. Y esos, que son los bronquios primarios, a partir de ahí cada uno se divide dicotónicamente, de 2 en 2, va a dar los bronquios segmentarios, los bronquiolos, propiamente dicho, terminales y respiratorios, después los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alveolos. Cuando esos brotes llegan a la pared de lo que serían los conductos pleurales, los empujan, ven que ustedes empujan y acá se ve la pleura visceral por dentro y la pleura parietal por fuera y un espacio que es la cavidad pleural propiamente dicha que tiene presión negativa. Bueno, ahí tenemos todo. Estos serían malformaciones. Malformaciones hay muchas. Puede pasar, primero, que no se abra la laringe, en cuyo caso tenemos una membrana laringea, ese bebé no va a respirar. Puede haber unas fístulas entre la tráquea y el esófago, o sea, no se separan correctamente, entonces lo que va a pasar acá es que el aire puede ir a parar al estómago, pero lo más grave es que lo que el bebé trague, cuando mame, por ejemplo, eso vaya a parar a los pulmones. Todo esto se corrige hoy día, si se detecta a tiempo, se corrige quirúrgicamente. La atresia esofágica es directamente que no se formó el esófago, y la estenosis traqueal es que la tráquea, en vez de ser de un tamaño natural, es muy chiquitita. Y puede ser que tenga hacia los costados pequeñas entraditas, que son los divertículos. Acuérdense también del el quiste cervical transitorio, ese que teníamos cuando se formaba el cuello, que puede estar conectado o no a la tráquea, puede estar fistulizado o no. A nivel de los pulmones, bueno, agenesia pulmonar es directamente que no tenemos pulmones. Un pulmón puede tener menos o más lóbulos, en ese caso van a ser lóbulos pulmonares accesorios. Y después tenemos dos enfermedades, una que es la fibrosis quística y otra que es la enfermedad de las membranas hialinas. La enfermedad de las membranas hialinas tiene que ver a problemas de poca producción, por ejemplo, del factor surfactante. Y la fibrosis quística se hacen pequeños nodulitos porque los alveolos están cerrados y bueno, eso da como nódulos internos del pulmón, que esos disminuyen, por supuesto, la capacidad respiratoria. Hoy los problemas relacionados a la surfactina tienen la ventaja que el factor surfactante se produce artificialmente y se le puede colocar al bebito. ¿Está? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió más o menos? Sí, profe, se entendió. Sí. Bueno, ¿qué tanto saben o no saben de nuestro sistema digestivo? El nuestro, el nuestro, de grandes. Vamos, más o menos, más o menos. A mí me sale, por supuesto, mejor el de un chancho o una vaca, pero vamos a ver cómo somos nosotros. Así nos ubicamos. Por lo pronto vamos a dibujarnos medianamente rectangulares porque es más fácil. Supongamos que acá arriba tenemos el diafragma y acá para arriba yo no hago, acá estarían los pulmones, y acá el corazón. Desde nuestra boca, desde el fondo de nuestra boca o desde el faringe, tenemos un tubo largo que es el esófago. El esófago atraviesa el diafragma. Nuestro diafragma tiene, por así decirlo, 3 pequeños orificios. Uno por donde pasa la aorta, otro por donde pasa la vena cava inferior y uno un poco más grande por donde pasa el esófago. El esófago pasa
Ahora sí estamos en la cavidad abdominal. Hagamos cuenta que lo que están viendo es mi panza, que es bastante grande, pero vamos a hacer el dibujo. Acá, hacia el lado izquierdo, tenemos el estómago. El estómago tiene más o menos la forma de una gaita. Este estómago tiene un orificio por donde entra el esófago y otro orificio que sale al duodeno. Este orificio de arriba se llama cardias, como si fuese de corazón, cardias. Y este orificio abajo se llama píloro, con P. Tiene el estómago una curvatura menor, que está hacia el lado derecho, y una curvatura mayor, que está hacia el lado izquierdo. O sea, si acá yo tuviese el estómago, la curvatura mayor estaría para este lado y la curvatura menor estaría acá. Por lo tanto, el nacimiento del duodeno está casi del lado derecho acá arriba. Está casi del lado derecho acá arriba. El estómago, como es aplanado, va a tener una cara que está mirando hacia la parte de adelante, ventral, porque acuérdense que el bebito está boca abajo, y tiene otra cara dorsal que mira hacia la espalda. Entonces tiene dos curvaturas y dos caras. El duodeno es la primera parte del intestino delgado. Nuestro intestino delgado tiene tres partes: duodeno, yeyuno, ilion. El duodeno, en su primera parte, tiene la forma de una letra C. Y después siguen el resto del duodeno, todos los chinchulines para los que comen achuras, que sería el yeyuno y el ilion, y esos chinchulines que ocupan prácticamente todo nuestro abdomen, terminan desembocando del lado derecho, acá en el ijar derecho, en un órgano que tiene más o menos una forma así de media ensanchada, como si fuese eso, mate, grandote, que se llama ciego. Y el ciego tiene una puntita chiquitita que no sirve para nada, solo para que los médicos hagan cirugía, que se llama apéndice. A partir de ahí comienza el intestino grueso, que tiene tres partes. Una que sube, que se llama colon ascendente, otra que pasa por abajo del estómago y va hasta el otro lado, que es el colon transverso, y otra que baja, que es el colon descendente. Después tenemos el colon sigmoideo, o sea, uno que tiene forma de letra S, ya estaríamos de este lado acá, el colon sigmoideo, una porción recta que se llama recto, y después tenemos el conducto anal y, bueno, el inodoro. ¿Estamos? O sea, el conducto anal con el ano y el exterior. ¿Está? Además, del lado derecho, todo de acá para acá, tenemos el hígado. El hígado tiene un conducto que desemboca en la parte de arriba del duodeno, que se llama colédoco. Y además tiene otro pequeño conducto que va hacia abajo, que va a una bolsita que tiene la bilis, que se llama conducto cístico. Ya vamos a hablar de eso. Y esto es la vesícula biliar. ¿Está? Y además tenemos un órgano que desemboca al lado del colédoco, que es el páncreas, que se mete así atrás del estómago, hasta acá arriba. Y por acá más o menos estaría el vaso, pero que no tiene nada que ver con el sistema digestivo. ¿Alguna pregunta? ¿Ven el dibujo o no? Sí, profe. Sí, se ve, profe. Bueno, entonces tenemos el esófago, el estómago, el duodeno, yeyuno y ilion, que sería todo el intestino delgado, el ciego con el apéndice, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoideo, recto, conducto anal y ano. Hígado, vesícula biliar, páncreas, y el vaso que lo dejamos ahí porque está en el mesogástrico dorsal. ¿Cómo vamos a generar todo esto? Gordo.
Primero, recordemos, nuestro intestino primitivo se divide en 5 partes. La faringe, que ya hablamos y no vamos a hablar, el intestino anterior, el intestino medio, el intestino posterior y la cloaca. Cuando se genera el bebito de 4 semanas, se pliega todo, nosotros tenemos entonces un tubo que va desde adelante hasta atrás del embrión. De la faringe, esta parte no vamos a hablar, pero sí recordemos que en realidad esta parte de arriba del tubo era el endodermo. Y esta parte de abajo del tubo, en un principio era el gran saco vitelino, ¿recuerdan? Que se fue quedando dentro del embrión y que acá tenía una evaginación que se llamaba alantoides. En la medida que esto, que es el ombligo, se va haciendo más chiquitito, el intestino entonces queda adentro y el saco vitelino queda afuera. ¿Está? Entonces ahora yo tengo un embrioncito que va a tener un intestino, una faringe, un intestino anterior, el conducto vitelino que está relacionado con el intestino medio, un intestino posterior y atrás de todo la cloaca. Y esto, que era la alantoide, va a quedar acá metida en el vehículo de fijación, pero queda conectada al piso de la cloaca. Y además, le habíamos agregado, si bien no tiene nada que ver con esto, que a los costados de la cloaca desembocaban los conductos de Wolff que tenían el broto ureteral, que iban a los riñones, etcétera, etcétera. No es nuestro problema. Además dijimos que este intestino primitivo, cuando llegaba a la 5ª semana de desarrollo, empezaba a crecer tanto que hacía un asa intestinal. Ese asa intestinal en 5ª semana todavía está adentro del embrión, pero queda conectada por el conducto vitelino hacia afuera. Esto entonces saquemos acá y ahí tenemos. Y decíamos además que el intestino anterior, esta porción, me iba a dar origen al esófago, al estómago y a la primera parte del duodeno. Que el intestino medio me iba a dar origen al resto del duodeno, yeyuno ilio, o sea, intestino delgado, y al intestino grueso. Intestino grueso que sería el ciego, el colon ascendente, y una parte del colon transverso. Que el intestino posterior me daba el resto del colon transverso y el colon sigmoideo, y la cloaca me iba a dar el recto y el conducto anal. Como no podía ser todo tan tranquilo, en 5ª semana, en la cloaca aparecía una división en el medio, si esta era la cloaca, aparecía un tabique en el medio, que se llamaba urorectal, que me iba a generar por arriba el seno anorrectal y por debajo el seno urogenital. Ahora, el conducto de Wolff va a desembocar en dorsal del seno urogenital, se desprende de la parte digestiva y el alantoides va a quedar unida a la porción cefálica del seno urogenital. Pero ya no es más nuestro problema en el sistema digestivo. A esto lo teníamos que relacionar con el sistema cardiocirculatorio, más específicamente el circulatorio. Entonces decíamos que toda la parte de la faringe iba a estar irrigada por arterias que venían de los primeros arcos aórticos. Acuérdense, el primero daba la maxilar, el segundo la ioria. Listo, acá solucionamos un problema. La porción del intestino anterior, acá nosotros teníamos las segmentarias ventrales. Entonces las segmentarias ventrales de más adelante, que se unían todas entre sí, generaban un vaso único que va a ser la mesentérica superior. Ya tenemos la irrigación de esta parte. Todo lo que sería del medio, acá teníamos las cervicales, las segmentarias ventrales, pero teníamos las vitelinas. Cuando se corta el saco vitelino, las vitelinas que me generaban la mesentérica superior. Cuando veníamos acá atrás teníamos las segmentarias posteriores, que me van a dar origen a la mesentérica inferior. Y las últimas, acá atrás, van
van a tener que ver con la pudenda, que hoy no es nuestro problema, que tenía que ver con esa ilíaca interna que iba para arriba, pero que salía del quinto par, y bueno, hoy la dejamos tranquila porque ya nos vamos a meter más adelante. Y con eso, medianamente, nosotros teníamos formado nuestro tubo al comienzo. Le agregábamos dos cositas más, que en el intestino anterior aparecía una dilatación que se llamaba estómago, y que antes de que cambie de nombre generaba una prolongación hacia arriba y una prolongación hacia abajo. La de arriba, páncreas dorsal, la de abajo, brote hepático. Y no vamos a hablar más de esto porque vamos a ir hablando por pedacitos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esto simplemente lo que hicimos fue recordar cuarta y quinta semana. Temas que, en teoría, ya los rindieron, lo aprobaron, lo tienen recontra conocido. Mentira, pero importa. ¿Ah? Sigo. Dos cosas que son comunes a todo el aparato digestivo. El aparato digestivo es un hueco. Cuando se forma es un hueco. Pero hay momentos en que crece tan rápido la pared interna que se transforma macizo. Pasa en el esófago y pasa en todo el intestino. No tanto en el estómago porque el estómago termina teniendo otra forma. No es que queda macizo, sino que la pared creció tan rápido que eso se hace como que tiene un espacio muy chiquitito. Después, en la medida que sigue creciendo la pared y se estira de largo, vuelve a hacerse hueco. O sea, hay un momento muy pequeño en que el aparato digestivo se va cerrando por partes. Pero ojo, es a medias, porque si no, no podríamos deglutir el líquido amniótico y si no, empezaríamos a tener un polihidroamnios. Entonces, al aumentar la pared, da la impresión de que queda macizo, pero es un momentito más. El esófago pasa eso. El esófago crece, se estira, primero es muy cortito, después se estira, el embrión se va estirando, el esófago se estira, atraviesa el septum transverso y bueno, una vez que atravesó el septum transverso, entró a la cavidad abdominal y a partir de ese momento se genera el estómago. El estómago, una cosa más del esófago. Recuerden, el esófago está inervado por el par vago, el 10, el par craneal 10, pero tenía una característica, que el músculo del comienzo del esófago, bien el de la entrada, es músculo voluntario y se llamaba estriado del esófago. Acuérdense, yo decía que uno podía deglutir. No es tan fácil, pero puede deglutir. Ahora, el estómago, visto de costado, aparece como una dilatación. Yo ahora tengo, de golpe, en el tubo, tengo una dilatación y digo, este es el estómago. ¿Cuándo aparecía? Cuarta semana de desarrollo embrionario. Esto es lo primero que noto. Lo segundo que se nota es que este estómago empieza a crecer mucho la pared de arriba y poco la pared de abajo. Entonces, ahora yo voy a tener en dorsal, en este estómago que se está formando, en dorsal, arriba, tengo una curvatura que es más grande que la curvatura que está abajo. Pensemos que yo estoy boca abajo, el estómago, el tubo digestivo va justo por el medio en ese momento y tengo una dilatación arriba, como si tuviese una joroba, y una entrada abajo. Esto que está arriba es la curvatura mayor y esto que abajo es la curvatura menor. Ahora, recuerden mi dibujo anterior. Yo dije, el estómago tiene la curvatura mayor hacia el lado izquierdo y la curvatura menor hacia el lado derecho. Y esto, que sería la cara izquierda, la tiene hacia adelante y la del otro lado, que sería derecha, la tiene hacia atrás. Entonces, ¿qué ocurre? Primero, crece más rápido la pared dorsal que la ventral. Bien. Segundo, se cae, gira, estaba así de canto, gira. En realidad gira al revés. La cara izquierda pasa a ser ventral y la cara derecha pasa a ser dorsal. O sea, si esto fuese, esta es la cara izquierda, esta es la cara derecha, esto gira y cae así. Ahora me quedo la cara izquierda en ventral
la cadera derecha en dorsal, la curvatura mayor, que era dorsal, me quedó del lado izquierdo, y la curvatura menor me quedó del lado derecho. ¿Está? Pero, además, no solo hace eso, que se cae, sino que después la parte de salida, que es el píloro, crece hacia arriba. O sea, primero quedó acá y después se va hacia arriba. Y por eso nuestro duodeno, que era recto, tiene que, para poder seguir, adoptar la forma de una letra C del otro lado. ¿Está? ¿Se entiende? Supongo que se entendió. Nadie me pregunta nada, sigo. ¿Cómo se llamaba esto que estaba acá? El orificio de entrada, cardias. ¿Cómo se llaman de salida? Píloro. Cuando nosotros tenemos, nuestro estómago produce, entre otras cosas, además de enzimas para digerir las proteínas sobre todo, produce ácido clorhídrico. Y también produce moco. El moco cubre la pared y el ácido clorhídrico no nos hace nada. Cuando por X motivo producimos más ácido clorhídrico o algo está fallando o menos moco y comemos mal, tenemos acidez. Y esa acidez porque no estamos neutralizando el ácido y nos empieza a quemar. Tanto nos puede quemar que nos hace una úlcera, que es un agujerito, se agujerea la pared del estómago. Ahora, lo más común es que la gastritis a veces en realidad esté en este sector, que sea una gastritis y una duodenitis. Por eso nos duele acá arriba, en este borde. Los que por ahí tienen gastritis o duodenitis saben que duele acá arriba y una de las formas que pasa un ratito el dolor es apretando. Si cuando estudiaron en el colegio habrán visto que Napoleón siempre salía con la mano izquierda metida dentro del saco. En realidad él tenía gastritis y lo que hacía era comprimir porque le dolía mucho. Bueno, eso respecto a esto. Acuérdense, píloro está de este lado derecho. Relaciónenlo con la gastritis. El cardias en nosotros tiene un esfínter. Cuando nosotros tragamos, la comida queda acá y después cuando esto se contrae, la comida empieza a pasar hacia el resto del tubo digestivo. Cuando por algún motivo, porque comimos mal, porque comimos mucho, por lo que se les ocurra, algo nos cayó mal, vomitamos, lo que pasa es que tenemos una contracción muy violenta, esto afloja y nosotros vomitamos. Hay una especie que no puede vomitar, que es el caballo. El caballo acá tiene unas fibras muy grandes musculares, se llama corbata suiza. Y cuando quiere vomitar no puede vomitar. Si un caballo vomita es porque se le reventó el estómago y se va a morir. O sea, si yo voy a un campo y veo a un caballo que vomitó, y lo más probable es que no va a durar mucho. Una cosa. Dos, las ratas y los caballos tienen un paladar blando. ¿Se acuerdan del paladar blando? El de la campanita, el del dedo y el vómito. Tiene un paladar blando muy largo que apoya, si esto sería la entrada del esófago y esta es la entrada de la tráquea, ese paladar blando del caballo viene y apoya acá, de tan largo que es. Cuando el caballo come, esto va para acá, no hay problema. Si el caballo vomitara, vamos a suponer que se le rompió el estómago y vomitó, a lo mejor solo regurgitó porque tenía el esófago, pero no importa. Vamos a suponer que se le rompió el estómago y vomitó. El vómito no puede salir por la boca, que es lo que nos pasa normalmente. Nosotros vomitamos y nos sale por la boca. A veces, cuando es muy exagerado, largamos por la nariz. Es un asco. El caballo siempre que regurgita o vomita, lo va a hacer por la nariz, porque esto va para arriba y larga por la nariz. Segundo síntoma de que un caballo está muy mal. Las ratas tienen el mismo problema porque tienen un paladar blando largo y no pueden vomitar, no pueden vomitar como hacemos el resto de los mamíferos. Por eso los venenos para ratas tienen vomitivos, cosa que si los come una persona, vomite y la rata no vomita. A veces no funciona, así que más vale no coman veneno para ratas. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Puedo seguir?
Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, el duodeno. Vamos a hacer así. Primero nosotros teníamos el duodeno y arriba del duodeno teníamos el esbozo del páncreas dorsal y abajo del esbozo del duodeno teníamos el esbozo del brote hepático. ¿Mm? Si esto fuese así, en ese duodeno con forma de letra C que yo había dibujado, el conducto que drena el hígado, acá estaría el hígado, tendría que desembocar acá abajo, y acá la vesícula biliar. Y el páncreas desembocaría acá arriba. Y en realidad no es así. En nuestra letra C, nosotros tenemos el conducto del hígado desemboca acá arriba y el del páncreas desemboca al lado. Pero además, nosotros en quinta semana al brote hepático le poníamos 2 brotecitos más, el de la vesícula biliar y el de un páncreas ventral, que yo acá no lo dibujé. O sea que algo tiene que pasar para que este páncreas ventral se una con este páncreas dorsal y para que este conducto que estaba acá abajo termine desembocando, este que está acá abajo, termine desembocando acá arriba. ¿Qué ocurre? Primero, el duodeno, al igual que el esófago, crece y se estira y en un momento dado se hace macizo. Después se hace hueco, perfecto. Segundo, el estómago no se pudo quedar quieto, se puso de costado, giró, dio vuelta, y entonces hizo que el duodeno adopte la forma de la letra C. Y tercero, si este es el duodeno, yo tengo acá abajo el brote del hígado con el páncreas ventral y acá arriba el brote del páncreas dorsal. ¿Cómo hago para que esto llegue acá arriba? El duodeno empieza a crecer mucho de esta pared. Tanto crece, que esto crece así, crece de acá para allá, que hace que este esbozo se mude para arriba. Entonces en un momento dado me va a quedar el esbozo del páncreas, el esbozo del colédoco acá y el otro pedacito del páncreas metido ahí. Y entonces ahora yo tengo un solo páncreas y ahora mi hígado desemboca arriba. ¿Se entiende? El crecimiento desigual de las paredes del esófago hace que el colédoco se vaya hacia arriba y que también lo haga el esbozo del páncreas dorsal, ventral. Y ahí es como paso a tener un solo páncreas. ¿Está? Si no entienden, me avisan, repito. ¿Puede volver a repetir, profe, la parte de cuando empieza a crecer de una pared más que de la otra? Sí. Espere que termino de borrar. Yo tenía el duodeno y el esbozo del páncreas dorsal. Y acá abajo el esbozo hepático. ¿Sí? El brote hepático me da el páncreas ventral. Si esta pared, esa, crece más rápido que esta, ¿qué va a hacer? De que esto empiece a mudarse para acá arriba. Entonces, va a llegar un momento que esto no desemboca más acá abajo, desemboca acá arriba. Y esto, que era el páncreas que nacía de ahí, va a quedar acá arriba y entonces yo ahora tengo un solo páncreas. Uní el esbozo del páncreas ventral con el esbozo del páncreas dorsal. Y la desembocadura del hígado ahora está arriba del duodeno y no en la cara de abajo del duodeno. ¿Se entendió ahora? Sí, profe, sí. ¿Sí? Bueno, Sí. sigo. O sea, me está quedando la mano negra. Después me olvido, me rasco la cara y el primer paciente que viene se asusta. Estamos. No hablo ahora de páncreas ni de hígado. Salgo del orden del libro y sigo con el intestino. El intestino delgado tiene una porción que es el duodeno, que es la que vimos, que adopta forma de letra C, que deriva del intestino anterior, y tiene el resto que deriva del intestino medio. Recuerden, en quinta semana formábamos un asa intestinal. Esa asa intestinal se hacía cada vez más larga y también en quinta semana
en la rama ascendente del asa intestinal aparecía como una dilatación que era el esbozo del ciego. O sea, que eso me está indicando, y acá va a estar el conducto vitelino, que lo que está de acá para acá, lo que sería ya el asa ascendente, es intestino grueso, y lo que es el asa descendente, con un pequeño pedacito, es el intestino delgado. Por otra parte, se corta el conducto vitelino, ahora hay lugar dentro del ombligo y el intestino está creciendo muy rápido. Entonces, ¿qué hace? El asa intestinal se mete dentro del conducto umbilical y me forma la hernia umbilical fisiológica que va a durar hasta el tercer mes. En el tercer mes, como el bebé se estiró mucho, hay lugar y esto sube. No sube toda junta, sube primero el asa cefálica y después la parte del asa caudal. Hasta ahí es fácil. Ahora, pensemos. Acá está el ciego. El ciego, y yo para que se acuerden, ahí está el apéndice. ¿Dónde tengo yo el apéndice? Acá. Acá, de este lado. Cuando el asa que tiene forma de S, así, como una forma de S, no tengo nada para hacer una S acá, ¿está? Hace una forma de S, empieza a subir, yo dije, sube primero este asa y sube después esta. Si fuese así, a nosotros, el ciego nos quedaría acá. O sea, tendríamos el apéndice acá adelante. Cuando vamos al médico, no es acá, no es la vejiga, es el apéndice. Pero no, acá el apéndice. ¿Qué pasa? Antes de subir, el asa intestinal está dentro del cordón umbilical, rota. Rota 90 grados. Si fuese así, rota 90 grados, el asa descendente, esto es el apéndice, rota 90 grados, hace así, y me quedó el apéndice en su lugar. No. No puede ser fácil, tiene que ser complicado. Rota para el otro lado. Agarra 90 grados, pero en vez de ir para acá, va para allá. Y me dejó el apéndice acá. Eso quiere decir que si nosotros naciéramos en el tercer mes, tendríamos todo el apéndice del lado izquierdo. Iríamos al médico, le diríamos que nos duele acá, el tipo va a decir que es el recto. No, no es el recto. El recto ahora nos quedó al revés. Acá está el apéndice. Cuando termina o cuando está terminando de subir, vuelve a rotar. Pero ahora hace 180 grados. En vez de volver para acá, no, gira otra vez todo al revés. Gira todo al revés y se me va ahora sí del lado derecho. Si yo tengo una cortina sujeta arriba y hago girar la parte de abajo, pero no dejo girar la de arriba, la cortina nos va a quedar en forma triangular. Y abajo se nos va a llenar todo de bucles. No sé cómo le llaman las mujeres a eso, pero no importa, nos va a quedar todo así. Eso es lo que pasa con este giro. Cuando este asa giró acá, quedó fija acá arriba. Y acá estaba la arteria mesentérica. Entonces, el mesenterio, que es el mesodorsal que sostiene el intestino delgado, me va a quedar con forma de abanico, abierta. Y por eso nuestros chinchulines, o los chinchulines de la vaca, para los que coman chinchulín, tienen esa forma toda así dobladita. Además, al estar todo dobladito, tiene lugar para entrar. Pensemos que tenemos como 3 metros acá adentro. Entonces, nuestro meso está como que hicimos girar la cortina, pero la dejamos fija arriba. Está sujeta así. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sigo? Ahora ya tenemos nuestro intestino en su lugar. El asa que subió caudal me quedó entonces del lado derecho. Entró, quedó del lado derecho. Quedó acá abajo con el apéndice. Esa porción, acá está el ciego y acá estaría el apéndice, ¿qué hace? Se empieza a estirar para arriba, dobla así para el otro lado, baja y me forma el colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente. Nada más que acá, 2/3 partes del colon transverso son derivadas del intestino medio y el resto es del intestino posterior. Acá tenemos el colon sigmoideo
Y la última porción, el recto, y las 2/3 partes de adelante, 2/3, o sea, si yo el conducto anal lo divido en 3 partes, las 2 de adelante pertenecen al seno anorrectal. Y acá, bien donde está el orificio del ano, donde está el esfínter del ano, ahí estaba la membrana cloacal que se rompió. ¿Cuándo? La 7ª semana de desarrollo embrionario. Esta última porción del conducto anal del ano es ectodérmica y esta parte de adelante es endodérmica. El límite, la membrana cloacal, que ya se rompió. Recuerden nomás, la zona de la cloaca, entonces, se divide en 2 por el tabique anorrectal. La parte abajo del seno urogenital no nos interesa, queda con el alantoides unido al ombligo. La parte de arriba, esta, es el seno anorrectal que me da origen al recto y a las 2/3 de adelante del conducto anal. El ano y el resto del conducto anal son de origen ectodérmico, derivan del protodedo. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver el hígado y el páncreas. El hígado, nuestro, es un órgano que produce bilis. La bilis, los pigmentos biliares, tienen que ver con la digestión. Produce, aunque parezca mentira, ácido sulfúrico, en realidad sulfidrilo. Ustedes vieron que cuando una persona o un animal está con un ataque al hígado, tiene gases y esos gases tienen olor a huevo podrido y el olor del huevo podrido es el azufre y el azufre lo tiene el ácido sulfúrico. O sea que nosotros producimos eso. Eso como función desintoxicante. Por eso cuando comimos algo que nos cayó mal, tenemos muchos gases porque estamos produciendo ese ácido en forma, o sea, ese ácido controladamente para liquidar todo, desintoxicar nuestro cuerpo. Y además, el hígado durante una etapa, producía células sanguíneas, acuérdense, después de la 6ª semana hasta el 3er o 5º mes como mucho, y además produce glucógeno, que es una fuente de energía que tiene nuestro cuerpo. El hígado se origina, o sea, tiene 3 orígenes. Primero, nosotros teníamos acá, primero, el corazón rodeado por un pericardio parietal y un pericardio visceral. El pericardio parietal, que empieza a bajar, en la medida que baja nuestro corazón a su lugar, va a generar de su cara más caudal, o sea, la que está más abajo, si esto fuese el pericardio, de su cara más caudal genera una estructura, primero maciza, que se denomina septum transverso. El septum transverso, entre otras cosas, va a generar el diafragma. Por otra parte, si este fuese el septum transverso puesto al costado, vamos a suponer que este es el embrión, acá se está formando el septum transverso, acá en esta zona, nosotros teníamos el esófago con el estómago, que se está haciendo. Y atrás del estómago, un brotecito que está creciendo hacia abajo. Este es el mesodorsal, mesogastrio-dorsal, y esto es el mesogastrio-ventral. Este es el mesenterio, pero no había mesenterio ventral, habíamos hablado de eso. Entonces, este brote, que es el brote hepático, crece por abajo del estómago, se mete dentro del mesogastrio ventral y a través del mesogastrio ventral corre y se pega al septum transverso, que es esto. Y cuando llega al septum transverso empieza a agrandarse y me forma el hígado. El septum transverso, a su vez, que está acá, lo rodea y le forma la cápsula. Entonces ahora yo tengo todo lo que tiene que ver con el brote hepático, o sea, el brote hepático con todos sus canales biliares internamente y sus hepatocitos, por supuesto, derivan del brote del hepático, o sea, son de origen endodérmico. Tiene una cápsula que lo rodea que deriva de la parte más caudal del septum transverso.
Origen mesodérmico. Pero además, recuerden que las venas vitelinas se metían dentro del septum transverso, formaban anastomosis y después salían. ¿Y estas anastomosis qué eran? Los sinusoides hepáticos. Entonces, además, los sinusoides hepáticos, que es por donde transita la sangre dentro del hígado, derivan de las venas vitelinas. Mi hígado tiene 3 orígenes. Un origen endodérmico, el parénquima del órgano, los hepatocitos, las vías biliares. Un origen mesodérmico, las venas vitelinas que me generaron los sinusoides hepáticos. Y un origen mesodérmico, el septum transverso, que le generó el estroma y la cápsula. ¿Se entiende? El hígado entonces tiene 3 orígenes. Ahora, ese brote que venía, que en definitiva se abre para formar el hígado, antes de llegar al hígado, emitía otro brotecito que es la vesícula biliar. En nosotros, nuestro hígado está todo el tiempo produciendo bilis, pero no estamos comiendo nosotros todo el tiempo. Entonces esa bilis no hace falta que se vuelque al contenido del intestino. ¿Qué hace? La bilis se produce, sale por acá, baja acá y se amontona en la vesícula biliar. Justamente porque queda ahí, a veces da cálculos biliares y esos cálculos biliares dan señores dolores que termina la persona operada y le sacan la vesícula biliar. El conducto que va del hígado hasta la bifurcación, este pedacito, se llama conducto hepático. El que va del conducto hepático a la vesícula biliar se llama conducto cístico. Y la unión de ambos hasta el duodeno, el viejo brote, se denomina colédoco. ¿Estamos? Ya vimos hace un rato cómo el colédoco de desembocar abajo pasa a desembocar arriba. ¿Alguna pregunta? ¿Puede repetir los 3 orígenes del hígado? Sí, cómo no. Lo que deriva del brote hepático me va a dar las vías biliares y los hepatocitos. O sea, los lobulillos, por así decir. Lo que deriva del septum transverso me va a dar la cápsula y el parénquima, el tejido sostén. Y lo que deriva de las venas vitelinas me va a dar los sinusoides hepáticos, o sea, por donde circula toda la sangre. Recuerden, en nosotros está entrando la vena porta, que en definitiva termina siendo los sinusoides hepáticos, las 2 viejas vitelinas, y está cayendo la sangre toda con nutrientes que sacó de todo el intestino. Lo cede acá adentro y después sale por 2 hepáticas que desembocan en la suprahepática que va a la vena cava posterior. ¿Se entendió? Sí, profe, pero usted había dicho que era, o sea, así en general, uno endodérmico, uno mesodérmico y otro mesodérmico. Mesodérmico. Son 2 mesodérmicos y 1 endodérmico. Ok. Endodérmico, lo que sale del brote, mesodérmico, lo que sale del septum transverso, y mesodérmico también lo de las venas vitelinas, porque el sistema venoso es mesodérmico. Hasta ahora sí. ¿Está? Por ahí les miento, pero no tanto. No, es así. Bueno, sigo. Cuando nosotros nacemos, mamamos calostro. El calostro, yo les dije, es bastante salado. Tiene como principal función, además de pasarnos muchos nutrientes, tiene sal, y esa sal tiene efecto purgante. El bebito, la primer caca que hace es muy amarillenta o verdosa, depende de la especie, es más o menos verdosa. Eso tiene que ver con toda la producción de pigmentos biliares que tuvo durante el desarrollo. Ustedes piensen que después del 5.º mes se está produciendo pigmentos biliares, todos esos pigmentos biliares se van acumulando con esa materia fecal que queda ahí trancada en el recto, que se llama meconio, que es lo primero que elimina el bebé después de tomar el calostro, que tiene efecto purgante, elimina el meconio, que tiene ese color producto de las sales biliares. Si elimina el meconio antes, quiere decir que hubo sufrimiento fetal. Entonces, lo normal es que después de mamar el calostro, con efecto purgante, elimine el meconio.
Y el hígado, acuérdense también, es un órgano hematopoyético, pero solamente entre la sexta semana y no más allá del quinto o sexto mes de desarrollo embrionario. El páncreas, nuestro páncreas, produce las enzimas pancreáticas, una de ellas el tripsinógeno. Las enzimas pancreáticas digieren principalmente las proteínas. Para cuando el páncreas secreta la tripsina, lo hace como una forma inactivada que al ponerse en contacto con los jugos biliares se activa. Y está bueno que sea así, porque si los pigmentos, las enzimas pancreáticas se activaran antes en el páncreas, nos produciría una autólisis, o sea, nuestras propias enzimas nos comerían a nosotros. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay cáncer de páncreas? Por eso es tan malo el pronóstico de un cáncer de páncreas, porque en definitiva esas enzimas se van activando y terminan produciendo un gran desorden en el cuerpo. Puede pasar también que a veces, producto de cálculos biliares, esos cálculos biliares al ser eliminados no pueden pasar la desembocadura del colédoco, entonces se junta la secreción del páncreas, que a veces desemboca en forma conjunta con el colédoco, y se activa. Y también nos trae una patología bastante grave, una pancreatitis bastante grave. Y esto es anecdótico, pero cuando se faenan las vacas en los mataderos, en el momento que se le va a sacar las vísceras, que se la despanzurra, para hablar así, ya está muerta, por supuesto, se le corta la panza y sacan todas las vísceras, hay una persona, solo una persona del frigorífico, que antes que todos saquen, él mete la mano y saca la vesícula biliar. La vesícula biliar se saca y se pone en una urna, que después se procesa. Dentro de esa urna, después se sacan las vesículas biliares, y adentro de las vesículas biliares se buscan los cálculos. Y fíjense, nosotros los hombres hacemos locuras, tomamos alcohol, nos emborrachamos, jorobamos, pero las mujeres hacen cosas peores que nosotros. Se usan cremas que tienen derivado de la vesícula biliar, ¿vamos? Porque se usa todo para cosmética. Esperma de ballena, todas esas cosas que nosotros ni se nos ocurriría, bueno, eso hacen las mujeres. Así que ahora saben por qué hay un tipo que mete la mano rápido adentro de la vaca, justamente para sacar la vesícula biliar, que después se va a usar para hacer productos cosméticos y también medicamentos, para nosotros, los humanos. Volviendo al páncreas. Yo dije que el páncreas tenía dos orígenes, o sea, no dos orígenes, dos brotes. Uno, que era el páncreas dorsal, y otro que es el páncreas ventral. Producto del crecimiento y de la ida del colédoco para arriba, que es el páncreas ventral, este es el dorsal, termina pegándose acá abajo, y ahora yo tengo dos páncreas. Nosotros tenemos un solo páncreas que tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Tiene más o menos esta forma así, larguita hacia arriba. Nuestro páncreas tiene un conducto que viene así, hace así y desemboca, esto sería el duodeno, desemboca en el duodeno, junto o al lado del colédoco. Y tiene otro conducto que desemboca un poco más alejado. Este conducto se llama principal o de Wirsum. Y este otro chiquitito se llama accesorio o de Santorini. ¿Cómo se formaron? Cuando se unen los dos esbozos, el páncreas ventral que queda acá abajo me va a formar la mayor parte de la cabeza del páncreas. Y el páncreas dorsal que queda arriba me forma el resto de la cabeza del páncreas, el cuerpo y la cola. El conducto del páncreas dorsal se corta y me genera el conducto accesorio de Santorini. Y el conducto del páncreas ventral se une en diagonal con el del dorsal y me genera el principal o de Wirsum. Nuestro páncreas es una glándula mixta, es exocrina y endocrina. Exocrina porque produce las enzimas pancreáticas y endocrina porque produce la insulina.
No sé qué tanto estudiaron en citología, pero en el páncreas nosotros tenemos los conductos pancreáticos, todos esos conductitos que están adentro, que producen las enzimas, y a los costados hay unas cosas macizas, entre medio de los conductos, que se llaman islotes de Langerhans. Esto yo estudié en histología cuando estaba en primer año de la facultad, en el año 75. Ustedes no eran ni siquiera un espermatozoide. Estos islotes de Langerhans derivan de invaginaciones que hacen los conductos, pero después se desprenden y forman estos acúmulos. Y producen dentro las células alfa, beta, las células F, todas las células características del páncreas, y de esas células características del páncreas, las beta, después del tercer mes, empiezan a producir insulina. ¿Alguna pregunta? ¿Están ahí todavía o se durmieron ya? ¿Me escuchan o no? Perdón. Sí, profe, se escucha. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Compartimos el resumen y después se los paso, por supuesto. Ya lo busco. ¿Están viendo el dibujo o no? Perdón. No se ve nada, profesor. No, sí, ya sé. No lo estoy. Espera un segundito. ¿Qué habré puesto? Ahora sí, ¿no? Sí. Sí, bueno. ¿Cambió ahí? Sí, profe. Bueno, esto sería el desarrollo temprano. Vamos a repetir nomás, ¿eh? Lo otro le dejo a ustedes para que se entretengan leyendo. Acá tenemos el intestino anterior, o sea, el intestino primitivo completo. Intestino anterior, lo que tiene que ver con la faringe, intestino anterior. El intestino anterior con su esbozo laringotraqueal. Fíjense, el esbozo del esófago, esta pequeña hinchazón ahí que sería el esbozo del estómago, el duodeno, el páncreas dorsal y el brote hepático, que crece en dirección al septum transverso. Eso en violeta es el septum transverso. Intestino medio, conducto vitelino, intestino posterior y acá atrás la cloaca, que tiene abajo el alantoides y a los costados acá el brote ureteral y mejor dicho, el conducto de Wolf y ahí el brote ureteral chiquitito. Vamos creciendo, eso es algo. Acá tenemos el esbozo del esófago. El esófago se estira, aparece el estómago, que es esto, crece desigual, tenemos la curvatura mayor, que es dorsal, la curvatura menor, que es ventral, luego se cae, la cara izquierda pasa a ser ventral,
la curvatura mayor pasa a ser izquierda y la curvatura menor pasa a ser derecha. Y después, el píloro con el duodeno crecen hacia arriba, lo que hace que el duodeno ahora forma una letra C. Acá, más o menos por esta altura, estaría así pegado al estómago el diafragma. El esófago dentro de nuestra cavidad abdominal es recortito, entra y ya desemboca en el estómago. Bueno, ¿y acá qué pasó? Salté 2. Bueno, siguiendo los dibujos del libro, esto sería el estómago, esto es el brote del páncreas dorsal, esto es el brote hepático, que crece hacia ventral. Acá estaría el mesogastrio ventral, por dentro del mesogastrio ventral, en dirección al septum transverso que no está dibujado. Va a emitir 2 brotecitos más, el brote de la vesícula biliar y el brote del páncreas ventral. Ahora entonces tengo esta porción que sería el colédoco, esto que sería el conducto cístico y esto que sería el conducto hepático. Acá tenemos colédoco, conducto cístico, vesícula biliar, conducto hepático, hígado. Como la pared del duodeno crece más rápido de un lado que del otro, el colédoco empieza a migrar, termina desembocando en la cara dorsal del duodeno y se unen los 2 esbozos pancreáticos. Acá tenemos entonces los 2 esbozos del páncreas unidos. El conducto del páncreas, el principal o de Wirsum, puede desembocar con el colédoco o separado. Eso depende cuánto es absorbido a su vez el colédoco dentro de la pared del duodeno. El esbozo del páncreas ventral, el que está en color más violeta, me genera la cabeza del páncreas. El esbozo del páncreas dorsal me genera el resto de la cabeza, el cuerpo y la cola del páncreas. Acá tenemos lo mismo, cómo fue creciendo. Fíjense, páncreas dorsal, colédoco, páncreas ventral. Esta pared crece más, hace que el colédoco migre. Ahora une los 2 brotes pancreáticos. Acá tenemos el colédoco por un lado y el conducto del páncreas ventral. El conducto del páncreas ventral se une después con la porción superior del páncreas dorsal y me genera el conducto de Wirsum. Y lo que queda del conducto del páncreas dorsal me genera el conducto de Santorini. Esto tiene que ver con el asa intestinal. Yo tengo el estómago, el asa intestinal, una rama descendente y una rama ascendente. La ascendente a su vez tiene un pequeño brotecito que es donde va a estar el ciego. Gira primero antes de subir o cuando está subiendo 90 grados en contra de las agujas del reloj. Por lo tanto, el asa ascendente pasa al lado izquierdo. Luego vuelve a girar 180 grados más y ahora sí el asa ascendente queda del lado derecho, está del lado derecho. Después el ciego se estira, me va a generar, el ciego termina quedando abajo, en la zona del ijar derecho. Tiene una parte del ciego que crece más que la otra y me genera el apéndice. Me genera todo el colon ascendente y una parte del colon transverso. Esto sería intestino medio. El resto del colon transverso y todo el colon descendente y el colon sigmoideo, este pedazo acá, derivan del intestino posterior. Y el recto y las 2/3 partes de adelante del conducto anal derivan de la cloaca, del seno, en realidad del seno anorrectal. Esto sería entonces el recto. Esto es el punto de inserción de la membrana cloacal. Lo que está para arriba, endodermo, lo que está para afuera, ectodermo. Esto que es el conducto anal tiene 2/3 partes endodérmico, 1/3 parte ectodermo. Y esto sería el ano. El ano en sí tiene un esfínter, tiene unas fibras musculares muy importantes que lo cierran, que por supuesto tiene un músculo voluntario, que es el que decide cuándo vamos o no de cuerpo, y que puede nacer cerrado. En ese caso no hay que agarrar y romperlo así porque sí, eso lo tiene que hacer un cirujano especialista, porque si hace las cosas mal, les arruina la vida, nunca más van a tener la capacidad de decidir cuándo van o no de cuerpo. Así que cuando sepan de alguien que tiene un bebé con ese problema, que no lo toque cualquier cirujano, tiene que ser una persona que realmente sepa.
Y bueno, esto tiene que ver con malformaciones. Hay cientos de malformaciones del aparato digestivo. Acá tenemos ejemplos de estenosis. Acá tenemos cuando el páncreas, por ejemplo, está alrededor del duodeno, un páncreas anular. El problema de ese páncreas anular es que a veces comprime demasiado, y si comprime demasiado vamos a tener una estenosis del tubo digestivo, entonces, bueno, vamos a tener problemas para el tránsito intestinal. La ónfalocele, que es este ejemplo, ónfalocele es que hay un pedazo de intestino dentro de una cavidad que no corresponde, que es la cavidad del ombligo. Ustedes habrán visto muchas veces perritos chiquititos, no hablo de humanos, más perritos, que por ahí ven que tiene un ombligo prominente. Eso es una hernia umbilical congénita, nació con la hernia. El tema es que adentro de esa hernia puede haber grasa, en cuyo caso se cierra el anillo muy fácil. Puede haber epiplón, que es y lo vamos a ver justo, vamos a hablar del epiplón el viernes. Es una porción del meso que se puede meter ahí. Y lo más grave es cuando se mete un asa intestinal. El problema del asa intestinal es que si está metida ahí y el tránsito es fluido, y molesta. Pero a veces esto se anuda, colapsa y se produce acá una gangrena, y bueno, ahí hay una cirugía más seria porque hay que cortar el intestino, unir los pedazos intestinales, todo eso tiene sus complicaciones. ¿Y ahora qué hice? Bueno, esto es un ejemplo de divertículos y duplicación. También son malformaciones, pero esta es la malformación que más me interesa. Cuando nosotros hablábamos de el asa intestinal, decíamos que el asa intestinal quedaba unida al conducto vitelino, y el conducto vitelino va a terminar desapareciendo. Ahora, puede pasar que desaparezca en parte. Cuando desaparece y queda la porcioncita de arriba, esto que está así abajo, esto es el divertículo de Meckel, es una malformación. A veces el divertículo de Meckel queda unida por una porción del conducto vitelino pero cerrada al ombligo, y otras veces queda abierta y forma una fístula, o sea, el contenido intestinal que viene acá puede salir por esa fístula por el ombligo. Esto se corrige quirúrgicamente. Otras veces queda ese ligamento que era el viejo conducto vitelino, pero hay una depresión como una entrada del lado del ombligo. O sea, en vez de ser un ombligo normal, tenemos un ombligón mucho más grande. Y otras veces parte del conducto queda en el medio abierta, y eso en ese caso forma un quiste. Y si ven acá, esto que habla de megalocolon y megaesófago es cuando tanto el estómago o el colon no solamente tienen problemas en su estructura, sino que tienen problemas a nivel de la parte nerviosa. Entonces, no se contraen correctamente, todo nuestro sistema digestivo se contrae como con movimientos peristálticos, como fuese la víbora cuando camina, de adelante hacia atrás. Y esa contracción que va apretando y traslada hacia el fondo a los alimentos. Bueno, si eso falla, el alimento va quedando en el camino y va produciendo unas dilataciones, que puede ser el megaesófago o el megacolon. Eso se dilata y, por supuesto, eso tiene un montón de patologías y dolores y complicaciones. Y por último, bueno, lo que hablaba hoy hace un rato, la atresia rectal, que es cuando no se abre el conducto anal. Pues esa atresia puede acompañar una fístula, o sea, el aparato digestivo se contacta con el aparato urinario, y en ese caso el contenido va a ir a parar al meato urinario, tanto en el hombre como en la mujer. Va a ser como una gallina. Ustedes vieron que las gallinas, las aves, tienen un solo orificio, que se llama cloaca justamente. En ese orificio desembocan simultáneamente el aparato urinario, el aparato genital y el aparato digestivo. Lo van a ver cuando den pollo. Y bueno, ano imperforado, creo que está todo. Creo que vimos todo. No sé si alguno tiene una pregunta. Al final me terminé desconectando sin querer. ¿Me escuchan por lo menos? Sí, profe, se escuchó todo. Hasta que logre conectarme de vuelta. Yo, para ser macana con la tecnología, soy un genio. No sé si quieren hacer alguna pregunta en especial, algo que les quedó ahí de todo lo que vimos.
El viernes vamos a ver cavidades corporales y meso. Es un tema complicado. Yo siempre les explico medianamente, pero al final les hago un resumencito de lo que realmente me interesa o cómo pueden estudiarlo mejor o entenderlo mejor. Es complicado porque ustedes vieron todos los cambios de posición que hizo nuestro estómago recién y todos los cambios de posición que hizo el estómago y que hizo el hígado. Y si todo eso se cambia de posición, es lógico que nosotros cambiemos de posición. Entonces, eso trae que todo sea distinto. Hoy yo les dibujé más o menos cómo somos nosotros, un dibujo muy esquemático, pero como tenemos las vísceras, nada que ver a cómo éramos un tubo largo al principio. Entonces, bueno, esos cambios hacen que todos los tejidos que nos sostienen a nosotros cambien de posición y generan cavidades que son pseudocavidades, generan ligamentos, generan fascia coalescencia, y cada una de esas tiene un nombre. Y bueno, lo tenemos que ver, es parte de la embriología. Después tendrán que estudiarla para rendirla y puede ser que dentro de unos años se acuerden. O por ahí cuando alguien nombre la fascia coalescencia, yo tenía un tarado que me enseñó la fascia coalescencia. ¿Estamos? Así que si no hay preguntas, nos estaríamos viendo el viernes a las 2 de la tarde. Acuérdense que el lunes yo no doy teórico y el miércoles, además del teórico, vamos a poner un horario de consulta por el tema del parcial. ¿Estamos? Sí, nos vemos entonces el viernes. Que tengan un buen miércoles. Muchas gracias. Gracias, profe. Listo, chicos. Nos vemos. Gracias, Hasta luego. profe. Nos vemos. No, de nada. Acuérdense, si tienen dudas, no me molesta que me consulten por el WhatsApp o me llamen. Yo cuando estoy a disposición de ustedes, si estoy muy ocupado, le digo esperar un ratito y listo. Muchas gracias. No, de nada. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Listo. Hasta luego.